Bueno, en esta clase de hoy día, vamos a seguir con la teoría de lo que es los sistemas microinformáticos. Dentro de lo que vamos a ver hoy día es lo que se conoce como la arquitectura de la computadora. La arquitectura de la computadora viene a ser de lo que está compuesto dicha computadora. Esto nos permite conocer cada uno de los puntos aritméticos de nuestra computadora antes de pensar lo que se conoce como la instalación de todos los componentes y después instalar lo que es la BIOS y el sistema operativo. Adicional, ustedes han de haber escuchado su tutor y se debe haber comunicado con ustedes, dándoles a conocer que justamente el 22 de este mes se va a hacer este retorno del bachillerato técnico, siempre y cuando apruebe lo que es el COE nacional, estos lineamientos que expuso la ministra. Por tal motivo, si regresamos el 22, ustedes ya tendrían clases presenciales, lo que es en mi materia de microinformáticos y todas las demás materias que reciben con los diferentes profesores del área técnica. Igualmente, lo que es en tronco común también van a recibir sus respectivas clases. No sin olvidarse que tienen que mantener lo que son los protocolos de bioseguridad, y puesto su mascarilla, llevar lo que es alcohol o gel para desinfección de manos, todo eso. Conjuntamente ya en el transcurso de esta semana, su tutor les ha de hacer una reunión tanto con ustedes y con los padres de familia para darles a comunicar cualquier información con referente a este regreso que se va a realizar. ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, Licen. Como les dije, vamos a ver lo que es la arquitectura de las computadoras. El objetivo de nuestra clase de hoy día es identificar la función del procesador en el desarrollo de las tareas. ¿Qué es el procesador? Es todo lo que está dentro de la computadora para hacer un sistema de procesamiento de información. Eso es lo que hace una computadora, procesar información y resolver una tarea. Entonces, esta arquitectura de computadoras es una estructura operacional fundamental de un sistema que se conforma una computadora. Es decir, un modelo, una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones del diseñador, donde se especifican las partes de la computadora que son conocidas como la unidad central de procesamiento, que es la CPU, donde trabajan diferentes direcciones de memoria de manera intermitente. Dentro de la computadora tienen 5 componentes básicos su ordenador, en los cuales son el procesador, la memoria RAM, los discos duros, dispositivos de entrada y salida y el software. Estos son los 5 componentes básicos que se encuentran dentro de la arquitectura de la computadora. Entonces, una computadora es un sistema secuencial sincrónico, complejo de procesos de información. Sincrónico quiere decir que va a ser una actividad debajo de otra actividad, sincrónicamente entre cada uno de los datos. La información que maneja siempre va a ser una información binaria, de los cuales los valores lógicos son 1 y 0,
Estos valores lógicos en representación binaria se comprenden como una tensión eléctrica, en donde un 1 lógico representa un nivel de 5 voltios y un 0 lógico responde a un nivel de baja tensión, que aproximadamente está cercano a los 0 voltios. Estos voltajes varían dependiendo de la tecnología que estemos utilizando en los dispositivos de nuestra computadora. El procesador. Este procesador se conoce como el cerebro del sistema, que es encargado de procesar todos los datos e informaciones, a pesar de que es un dispositivo muy sofisticado y no puede llegar a hacer muchas tareas en sí, ¿no? Simultáneamente. ¿Por qué no puede hacer muchas tareas simultáneamente? Porque necesita de una tarjeta madre, una tarjeta gráfica, que permita estos tipos de funciones. Como son las memorias, unidades de disco, dispositivos de entrada, salida y programas. Asimismo, el procesador es un núcleo central. Estos procesadores está compuesto por un microprocesador o un microcontrolador. Estos microcontroladores y microprocesadores están compuestos por diferentes transistores. Transistores pequeños, que son microscópicos, a su vez también tienen componentes electrónicos, y a esto se le conoce como la nanotecnología. Entonces, un procesador está compuesto por nanotecnología de transistores y componentes eléctricos. A su vez también existe lo que se conoce como un procesamiento de tareas. Son funciones o actividades que realiza este procesador en nanosegundos, en donde miles de transistores trabajan en el ordenador en milihercios. Perdón, en nanohercios. En donde esta información que van a transmitir se convierte en una información binaria que va introducido por cada uno de los dispositivos periféricos que tiene la computadora. ¿Qué es lo que hacen estos periféricos? Traducir esa información binaria, por ejemplo, en información visual, para que se visualice los dispositivos de lo que estamos visualizando, que es una presentación, un video, o a su vez también esa decodificación binaria puede transformarse en sistemas de audio. O el lenguaje de máquina, perdón, el lenguaje de escritura, que lo realizamos en componentes como Word, PowerPoint, entre otros diferentes programas que tiene para lo que es escritura. A esto se le conoce como una programación, a esta transformación, una programación del lenguaje de máquina. Esa programación, tal vez vean en microinformáticos, tal vez se les explique un poco de lo que es lenguaje de máquina. Conjuntamente, en años anteriores, cuando yo daba esta materia de microprocesados, víamos este tipo de programación de lenguaje de máquina. ¿Qué nos permite hacer este tipo de programación? Bueno, hacer un cambio. Tal vez si veamos, si es que alcanzamos a ver dentro de las computadoras, les voy a enseñar este tipo de lenguaje de máquina para poner carpetas, cambiar el fondo de pantalla de nuestro sistema, hacer un sistema de atenuación de luces, todo eso, dentro de la computadora misma. Eso se le conoce como el lenguaje de máquina, que es actividades de procesamiento en lenguaje binario. Y son interpretadas por el computador. Entonces, esta unidad de procesamiento está compuesta por tres partes. Al
la una que se le conoce como unidad aritmética lógica, a la otra se le conoce como unidad de control y unidad de registro. La unidad aritmética lógica permite realizar lo que son todas las funciones matemáticas y sus diferentes combinaciones, que parte de las cuatro principales, que son suma, resta, multiplicación y división. A esa suma, resta, multiplicación y división hace ecuaciones logarítmicas, ecuaciones de integrales y entre otras actividades. Entonces, esas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones se comporta como una unidad de control. En cada unidad de control se está realizando una suma para la escritura binaria, por ejemplo, de la palabra hola. Esa palabra hola pasa por la unidad aritmética lógica, después pasa para la unidad de control, que permite verificar los puntos lógicos de cada unidad aritmética lógica y controlar a cada dispositivo donde tiene que ir. Y después pasa a la unidad de registro. A esta unidad de registro, la palabra hola pasa por un sistema binario que convierte los dígitos de 0001 en registros de H, O, L y O. Entonces, la unidad central de procesamiento se compone, como les digo, de unidad aritmética lógica, unidad de control y unidad de registros. Todos estos slash que vemos aquí, o estos rectángulos, son registros. Esos son registros binarios que se comportan como un vector. Esos registros pasan a un bus de datos y por último a la memoria principal, la cual distribuye los datos a cada uno de los dispositivos que necesite el usuario o que esté desarrollando de acuerdo al procesamiento que se esté generando. Entonces, por decir, vamos a visualizar un video. Entonces, ese video pasa por un sistema de registros de la unidad aritmética lógica, en lo cual hace sumas, restas, multiplicaciones de sistemas binarios. Después pasa a la unidad de control y esa unidad de control verifica en cuál unidad de registro tiene que registrar ese vector. Después de ese vector lo transforma por el bus de datos y esos registros de 0 y 1 se transforman a un sistema de visualización de videos que se encuentra en la memoria principal. Entonces, todo eso es lo que hace un procesador o una computadora. Transformar toda esa información de 0 a 1 en una información visual, una información de audio o en lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, como les dije, la unidad aritmética lógica contiene los circuitos que realizan las operaciones con los datos, como ejemplo, sumas y restas. A estas unidades aritméticas lógicas se les conoce como ALUs. Justamente en sistemas digitales vamos a analizar estas ALUs. Tenemos un acarreo de datos, que se conoce como acarreo de salida. Tenemos unas entradas de la B1 a la B4 y la 1 a la 4 y las funciones. Estas funciones son suma, resta, multiplicación o división que estén entrando dentro de nuestra área. A su vez tenemos un acarreo de entrada, una selección del modo y la selección de función. ¿Qué es lo que hace esta ALU? Es aplicar una suma y resta multiplicación a estos datos binarios que estamos ingresando, con un sistema de entrada de datos entre 0 y 1 y un reloj. Más profundamente vamos a ver estas ALUs en sistemas digitales cuando ya desarrollemos ya lo que son análisis de memorias y funciones de acarreo de datos. ¿Qué se utiliza esto? Para el control de temperatura o para realizar un reloj digital. Estas ALUs. La unidad de control. La unidad de control contiene los circuitos que coordinan las actividades de la máquina.
Aquí tenemos los generadores de tiempo, los decodificadores, el registro de instrucciones y nuestra unidad de control, los cuales coordina todas las diferentes actividades, como es visualizar videos o escuchar música o redactar un texto en Word. Y después tenemos la unidad de registro. Esta unidad de registro contiene celdas de almacenamiento de datos, que son celdas similares a las memorias principales, denominadas registros, que se emplean para almacenar temporalmente la información dentro del procesador. Entonces, aquí vamos a tener un sistema de registro que va a almacenar temporalmente esa información hasta que se la redirija a una cierta unidad de memoria en la cual se va a trabajar esa información. Eso es lo que hace la unidad de registro. Los registros generalmente se almacenan temporalmente para los datos que están tratados por el procesador. Entonces, ¿qué es lo que hace este registro de usos generales? Puede almacenar información en nuestra memoria principal de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones que estemos realizando para visualizar un video. Eso es lo que hace este registro de usos generales. Entonces, por ejemplo, tenemos una suma de valores de almacenamientos en la memoria. Lo primero que hace esta memoria es extraer los datos que están realizando la suma y colocar en un área de registro. Después de extraer de la memoria, se va a lo que hacer una valoración de esa suma. ¿Qué viene a ser la valoración? Viene a ser la actividad de sumar los dos datos binarios. Como tercer punto, activamos el circuito de suma. Ese circuito de suma se encuentra dentro de nuestra ALU, que nos permite generar o designar cada uno de los datos en un almacenamiento y un resultado adicional debemos tener dentro de ese almacenamiento. Por último, almacenamos el resultado en un lapso de la memoria. Y ese resultado es lo que nosotros vamos a visualizar. Y tenemos un fin. Y estos sistemas de pasos se los conoce como una programación. Una programación aritmética. Una programación aritmética de los datos que se están analizando. Por ejemplo, vamos a analizar un ejemplo. Vamos a ver. Esperemos que se nos cargue el archivo para analizar un ejemplo de este tipo de información de datos. Entonces vamos a hacer lo que se conoce como un algoritmo de suma. Vamos a escribir
Escribir. Ahí estamos ahorita leyendo los dos datos de suma. Vamos a leer el dato de B. Ya se las... Suma. Y ahí tenemos los datos. Esto es más o menos lo que hace una computadora en un algoritmo. Entonces, analicemos, digamos, si ingresamos A, ingresamos 4, 5 y nos realiza la suma. Y ahí saldría, ¿ve? Si ustedes observan, ingresa los datos de A, B y le hace la suma. Entonces, eso es lo que hace un microprocesador. A diferencia que ahora ingresa datos binarios y los suma. Si nosotros ingresamos, está sumando estos datos. Eso es lo que hace este microprocesador. La diferencia que aquí solo lo pusimos que sumar. Por ejemplo, podemos poner que compare. Vamos a poner que compare si A es mayor que B. Entonces, escribir. Caso contrario, escribir mayor es B. Y verificamos, ponemos 4, 6, nos suma y nos da el dato, mayor es 6. Y esto es lo que hacía, lo primero que hacían las computadoras, solo sacar datos de sumas y restas.
Después, con el tiempo, se fueron modificando y fueron sacando mejor información en base a estos algoritmos pequeños de así, que estamos resolviendo. Entonces, ¿qué es un programa de almacenado? Al principio, las computadoras no se destacaban por su flexibilidad. La flexibilidad significa mayor cantidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas computadoras fueron diseñadas de forma que el procesador pudiera volverse a cablear fácilmente. Estas computadoras eran fáciles de cablear este sistema de almacenamiento. Adicional, uno de los mayores avances se produjo cuando los diseñadores de computadoras se dieron cuenta de que un programa también puede codificarse y almacenar en una memoria principal, como si fuera cualquier otro tipo de dato. ¿Qué quiere decir esto? Que por decir, digamos, en todos estos programas, si ustedes observan, todos nuestros programas que yo tengo aquí en el escritorio, son almacenados en una cierta base de la memoria de datos. ¿Qué nos permite eso? Que podemos tener una cierta cantidad, un sinnúmero de programas dependiendo de nuestro almacenamiento de memoria que tengamos. Eso es lo que fue cambiando esto del tipo de almacenamientos de cómo ha ido avanzando la tecnología. Y a eso que la computadora hace, que es almacenar un programa dentro de la memoria principal, se lo conoce como programa almacenado o almacenamiento de programas. Y ese es un método estándar que utiliza actualmente las computadoras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los datos se almacenan en la memoria mientras que los programas eran ejecutados en el procesador. Esto permite que esta manera de pensar constituya un ejemplo palmario, en donde podemos ejemplificar con los árboles, los cuales si nosotros entramos a un bosque, observamos una inmensidad cantidad de árboles, pero no nos dejan ver el fin de ese bosque. Si nosotros no cruzamos todo el bosque. Eso es el comportamiento de la memoria, que nuestra memoria va a tener un sinnúmero de almacenamientos de programas que no tiene fin. ¿Por qué no tiene fin? Porque si nosotros vamos aumentando la cantidad de memoria a nuestra computadora va a poder tener más almacenamiento de programas y más almacenamiento de información y así sucesivamente vamos a tener un almacenamiento infinito dependiendo de nuestros sinnúmeros de memorias que le pongamos a nuestra computadora. ¿Sí se escucha el video? Saludos gente, hoy llegamos con un nuevo video a su canal Sextunison, en el cual trataremos el tema de la arquitectura de una computadora. Hablaremos de sus componentes e iremos mostrándolo físicamente para comprender mejor el tema del día de hoy. Comencemos. Primero, la computadora está compuesta por hardware y software. Se le llama hardware a la parte física de la computadora, que es lo que podemos tocar, mientras que el software está compuesta por todos aquellos programas necesarios para que la PC funcione apropiadamente. En este video nos concentraremos en el hardware. Memoria RAM. Es la memoria destinada a contener los programas cambiantes del usuario y los datos que se vayan
necesitando durante la ejecución de dichos programas. El procesador es el cerebro de la CPU. Sus funciones principales son, entre otras, la ejecución de las aplicaciones y la coordinación de los diferentes dispositivos que contiene el equipo. El cable SATA es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento. El disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura del equipo. Para comenzar, esta es la tarjeta madre. Aquí se encuentran los slots para las memorias RAM, el procesador. Aquí se encuentran los puertos de salida para el mouse, para el teclado, VGA, serial, TV, Ethernet y la tarjeta de audio. Aquí se encuentra el slot de la tarjeta de video. Cada una de las conexiones, puertos USB frontales. Aquí están las memorias RAM, procesador, el disipador, la lectora, el disco duro, cables SATA para hacer la conexión. Vamos a poner el procesador. Debe guiarse con la esquina que se muestra aquí. Y eso es en sí las partes de la arquitectura de una computadora. Como tarea, van a contestar a estas preguntas. Pueden hacerle a computadora o mano, ya depende de ustedes, ¿no?
Esta tarea, sí, se realiza lo que es el cambio el 22, ya regresamos presencialmente. Entonces ustedes tienen que entregarme en las clases presenciales, ya tendrán que entregarme esta tarea para su respectiva calificación. Y si todavía seguimos en clases mediante esta metodología virtual, entonces van a tener que subir en Teams hasta la próxima semana antes de que ingresemos a clases. Pueden subir esta información. No sé si tengan alguna pregunta acerca de la arquitectura de una computadora. Conjuntamente, como les digo, ya estamos terminando todo lo que es de la información de la memoria del computador para lo que es ponernos a analizar todo lo que es el armado de la computadora ya. Ponernos a armar una computadora en sí y después a instalar lo que es el sistema operativo. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, pues por hoy día quedamos hasta ahí en la clase de hoy día. Nos vemos el siguiente martes, dependiendo si va a ser presencial o virtual. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego, Licen. Hasta luego.